Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y hoy vamos a hablar de política, porque estamos en la etapa definitiva respecto de qué es lo que ocurrirá en materia legislativa, tanto a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, como lo que ocurrirá el mes siguiente, en el mes de octubre, a nivel nacional, donde todas las provincias deberán ir a las urnas para definir quiénes serán nuestros representantes en el Congreso. Un Congreso que sabemos muy bien tiene al oficialismo nacional, a los libertarios de Javier Milei, en desigualdad de condiciones con el resto. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas bancas a favor, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Y es la apuesta de Javier Milei a reforzar esa condición para poder avanzar con reformas estructurales que tienen pensado el gobierno a partir del año próximo. Para ello necesitará tener un resultado muy importante en la elección de legisladores nacionales, pero para llegar a esa elección también seguramente va a necesitar tener un muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires, donde se juegan los porotos grandes contra el kirchnerismo. Y el cierre de listas dejó mucha tela para cortar, de un lado y del otro. Y nosotros lo vamos a analizar aquí. Ahora les propongo primero que nos acompañe con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y lo dicho, vamos a hablar de política porque estamos en la carrera electoral hacia la provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre, también hacia el nivel nacional en el mes de octubre. Estamos eligiendo legisladores, hay muchas internas en los partidos, hay internas que salen a la luz en estos momentos en los cuales se definen quiénes van a ocupar las diferentes candidaturas y por eso vamos a aprovechar este escenario convulsionado de por sí para hablar un poco y analizar lo que está ocurriendo con un especialista en la materia y es nuestro invitado de hoy, el señor Aníbal Urios, que es analista político y es el director de DC Consultores. Aníbal, muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo te va? No, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero quiero preguntarte cómo observaste el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, con tanto nombre de intendente, ¿no? Dando vuelta, tantas diferencias que se expresaron tanto del lado del oficialismo nacional como del oficialismo provincial. ¿Cómo analizás este cierre de listas para las elecciones de septiembre? Bueno, mirá, lo podemos analizar de dos maneras. Sí. Una desde la mirada de la opinión pública, que bueno, lo que ve es que estos líos, estas especulaciones que son más electorales que para resolver problemas de la ciudadanía, hace que se alejen cada vez más, y por eso tenemos el ausentismo que tenemos en las últimas elecciones. Muestra que la política está jugando a ser la política tradicional que la gente, bueno, no le gusta. Y esto pasó en todos los partidos, porque hubo internas en la Libertad Avanza, internas en el radicalismo y en el peronismo. Y como vos decías recién, y que lo trasciendan y que se ventilen para afuera,
Eso hace que no tenga ningún tipo de pudor para demostrar las diferencias y demostrar más que nada incertidumbre cuando hoy la gente necesita más certezas, ¿no? Y después del otro lado, analizándolo, si se quiere, en vínculo con los ciudadanos, está bueno porque esta elección de septiembre se habla más de lo local, tiene una impronta más que tiene que ver con lo regional, con lo municipal, por más que esté dividida en secciones, hace que los temas estén más en la agenda diaria de la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, voy a votar, y en algunos casos hay intendentes o gente afín al intendente que genera más empatía, por lo menos en el interior. Después en el conurbano es más difícil, porque bueno, mucha más cantidad de gente y pasan más desapercibidos los candidatos. Pero bueno, lo que no estoy de acuerdo también, y creo que la gente tampoco, es el tema de las candidaturas testimoniales, ¿no? Porque, bueno, seguimos ante viejos esquemas que nada tienen que ver con esta construcción que está esperando la gente y que la política madure, ¿no? Es un poco un hecho que se ha dado sobre todo en el peronismo, ¿no? Lo que tiene que ver con el cierre de listas de candidatos del peronismo, esto de la multiplicidad de candidatos que son intendentes actualmente, ¿no? Y uno no sabe si van a dejar su lugar, si finalmente después van a ir, van a volver a la intendencia. Y esto contrasta, y lo mencionabas recién, ¿no? Un poco con lo que fue el resultado de la elección anterior, en la cual quizás se cuestionaba un poco lo que había sido el desarrollo de esa vieja política durante esos últimos años, ¿no? ¿Hay ahí un mensaje que trasciende lo que fue el resultado de la elección anterior? Y te lo pregunto básicamente porque la decisión del gobernador Axel Kicillof de escindir la elección bonaerense de lo que tiene que ver con la fecha de las elecciones nacionales, ¿consigue de esta forma un respaldo de los intendentes para poder desarrollar una elección, por lo menos intentar ser más exitosa? Bueno, sí, mirá, hizo esa buena lectura, que al principio lo criticaban, pero creo que hoy le están dando la razón, porque bueno, primero empoderó a los intendentes, y ojo, y a muchos intendentes que también van a ir con boleta corta, ¿no? Sí. Es como que decir, bueno, separemos de esta cuestión de polarización, que va a ser la de octubre, que no tengo la menor duda, como venimos eligiendo el último tiempo, y pensemos en lo local. Lógicamente que también esto lo leyó muy bien la Libertad Avanza, que vos fíjate que la parte de la estructura de Santiago Caputo quedó más corrida, pero porque buscaban esto también, veo yo, por lo menos lo que trato de interpretar, ¿no? Es decir, vamos a buscar más referentes que tengan que ver con una construcción estructural territorial que los más mediáticos. Quizás para octubre sí necesitas otro tipo de perfiles. Me parece que esto es, vamos a pelear en el territorio, en el Pago Chico, y van a ser 8 elecciones distintas, donde puede ganar un vecinal, puede ganar una Libertad Avanza, puede ganar el PRO, la UCR, va a haber otra lectura. Por lo cual, para nosotros es muy difícil medir la provincia de Buenos Aires entera. Vamos a hacer mediciones por secciones o por municipios. Sí, pero va a correr mucho más lo local, ¿no? Esto del Pago Chico, ¿no? De los pueblos, de las ciudades pequeñas. ¿Quedan heridos en esta selección de candidatos? Te pregunto primero por el lado del peronismo, pero después también quiero que hablemos un poco por lo que ha trascendido respecto de la relación en el triángulo de hierro oficialista. Pero del lado del peronismo, ¿crees que quedan heridos después de esta conformación o termina el PJ relativamente unido? Bueno, mirá, el peronismo lo que está mostrando es una construcción igual, nada más le han cambiado el nombre, le pusieron Fuerza Patria, Sí. Antes fue Unión por la Patria, son las mismas tres patas. Para la cuestión de la opinión pública ve lo mismo, ¿no? De jugar con las mismas fichas. Y lógicamente que quedan muchos heridos, porque hay mucha gente que viene haciendo lo que se denomina una carrera política para empezar a estar, y siempre vuelven a rascar el mismo costado de la olla, ¿no? Siempre los mismos nombres, que no cambian en nada, ¿no? Y hoy el peronismo está con falta de liderazgos y con falta de empatía con la ciudadanía. Vos fíjate que los dos que se corrieron un poquito tuvieron muy buena performance en las elecciones, como Santoro o Monteverde Rosario. Y bueno, ahí te dan señales, el elector te está dando señales, y bueno, el peronismo parece que no las recibe, ¿no? Siempre vuelve a insistir con las viejas recetas, los viejos modelos, y lógicamente que el que está esperando su oportunidad, en algún momento pega el portazo y se abre, porque es una cuestión lógica, ¿no?
para seguir construyendo su propio liderazgo. Bueno, y lógicamente que en el camino quedaron muchísimos heridos y van a seguir quedando si siguen con este viejo manual. Claro, claro. Y por ahí pasa siempre alguna ambulancia, ¿no? Recogiendo heridos también, como se ha Claro. visto en la tercera lista, ¿no? Que aparece ahora de Somos Sí. y otras fuerzas. Después le ponen peronismo federal, le meten peronistas desencantados y bueno, van viendo por dónde pueden armar algo nuevo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y te quería preguntar entonces también por lo que ocurrió con el cierre de listas en el oficialismo y esta tensión que trascendió entre Karina Milei y Santiago Caputo por los nombres que terminaron eligiéndose. Teniendo en cuenta que Javier Milei siempre estableció a ese eje entre Karina Milei, Santiago Caputo y él como el eje del poder en el país, ¿crees que esto puede llegar a afectar de alguna forma lo que tiene que ver con el desarrollo interno del gobierno? Y dependerá de ellos tres, ¿no? De cómo lo transmiten hacia afuera, ¿no? Quizás hacia adentro puedan tener sus discusiones. El tema es, yo siempre digo, el cuidar las formas cuando las cosas se filtran y salen para la opinión pública, y vuelvo a insistir, hoy está esperando tranquilidad y saber un futuro más cierto y no tantos líos. Ahora, me parece que esto quedó bien definido en los roles, ¿no? Creo que después podemos discutir los nombres o no, pero los roles están bien marcados. Creo que son las tres patas, son importantes, bueno, el presidente tiene que hablar. Sí, me parece que tiene un rol. Y como te decía recién, me parece que el rol de la Fuerza del Cielo, lo que comanda Santiago Caputo, es un rol quizá para otro tipo de elección, no para esta. Mirá, yo de hecho, yo medía al Gordo Dan en la tercera y medía 3 puntos. O sea, Sí. no tiene incidencia quizás para esta elección. Y jugar a un nombre era perjudicial para el espacio. No quiere decir que quizás sea importante para otro tipo de elección. Cuando uno habla de elecciones nacionales, generalmente por la historia argentina y por el desarrollo propio de nuestra actividad, terminás enfocándote en la economía nacional como eje temático, ¿no? Y en qué se ha hecho y qué no se ha hecho y qué falta hacer y qué se ha hecho mal. En este caso, cuando vos apartás a la elección bonaerense de la nacional, ¿creés que el eje temático va a variar, va a girar, por ejemplo, hacia la seguridad, como se plantea desde La Libertad Avanza, poniendo a un candidato ex comisario bonaerense, por ejemplo, en la tercera sección? Sí, porque, mirá, nosotros estamos viendo lo siguiente, ¿no? Que, bueno, ante este hartazgo, desilusión de la gente y la apatía a la hora de votar, dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por dónde pasa? Lo general ya lo sabemos todo, ¿no? Enojado con la política, con los partidos, ya nadie persigue una ideología. Digo, ¿por dónde pasa? Bueno, y pasa por esto, la sensación de votar a alguien o elegir a alguien del partido que sea, que pueda resolverte un problema que es de antaño o un problema que viene molestando hace tiempo. Por ejemplo, nosotros antes de la presidencial preguntamos quién podía resolver el tema de la inflación y claramente la gente decía Milei, ¿no? Sí. Es el problema y quién puede ser el posible solución. A veces puede ser un outsider o a veces no, alguien que tenés a mano. El tema de la inseguridad está muy vinculado a Patricia Bullrich, ya que se presente con esa impronta pueda tener una buena performance en la elección. Yo creo que puede andar esos candidatos siempre y cuando lo presenten ante la sociedad y la sociedad entienda y perciba que esa persona puede solucionar ese problema. Si no, es más de lo mismo, ¿no? Por más que pongamos, no sé, un ex militar y la gente no lo percibe como la solución, no le va a votar. Entonces, hay una línea muy, muy directa entre el contexto, el candidato y el momento, ¿no? Claro. ¿Y eso opera también en las legislativas o más que nada cuando son elecciones administrativas, cuando se elige intendente, gobernador, presidente? No, puede empujar. No te digo que va a definir todo, Claro. porque la gente también mezcla muchas cosas en este tipo de elecciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a algún intendente le está demandando asfalto, una escuela, o sea, se mezcla mucho más que, lógicamente, el lugar donde tienen ese problema puntual es bien recepcionado. Pero bueno, también hay una mezcla de muchísimas otras cosas, el trabajo, el salario, que son las grandes demandas de este año, ¿no? A nivel nacional. Sí. Después sí, en una nacional es como que se sintetiza todo mucho más y se vincula más a un objetivo concreto. ¿Qué tipo de campaña te imaginas, Aníbal? Porque el gobernador bonaerense habló de campaña sucia, que cree que se viene una campaña sucia. ¿Podemos estar ante ese escenario en la provincia de Buenos Aires? Sí, siempre.
Siempre porque, bueno, el que empieza con la campaña sucia, yo siempre digo lo mismo, es el que sabe que está abajo en las encuestas, que viene teniendo unos malos números y necesita romper y mover al elector para ver si lo visualizan. Lo que no entienden es que la gente ya definió el voto mucho antes de lo que ellos creen, entienden muy bien de dónde venís y hacia dónde querés ir, y por más que vos hagas campaña negativa, como lo llamamos nosotros, a veces no te cambia el voto. Lo único que hace es mostrar el juego de la política, que la gente, vuelve a repetir, no está harto y desilusionado, y no los mira con futuros, sino que, bueno, como una cuestión puntual, porque tiene que ir a votar una elección y, bueno, la oferta que tiene es eso, nada más. Pero no es como que está aferrado a partidos o nombres, ¿no? Claro. Está claro que hay ¿no? Y lo mostraron las urnas hace 2 años, un rechazo a esa vieja política. Te pregunto, ¿cómo está hoy la imagen del gobierno y la imagen de Milei respecto de, bueno, después de haber transcurrido 2 años de gestión y aquella apuesta que hizo el electorado en su momento? ¿Cómo se encuentra hoy en la relación con la sociedad? Bueno, yo cuando pregunto mucho el versus, que siempre, bueno, es una constante porque uno define lo que no quiere, lo primero, siempre tienen números muy positivos, ¿no? Vos querés volver al pasado, la gente te dice que no. ¿Te gusta el modelo económico que está llevando adelante? Dice que sí. Relaciones exteriores es lo mismo. Ahora, por ahí le preguntás, ¿y estás mejor que antes? Y por ahí te dice que no. ¿Y lo volverías a votar? Por supuesto. Entonces, hay como todavía una cierta expectativa, una esperanza que la gente no se ha movido. Números más, números menos, siempre están en los mismos porcentuales, entre 40 y 50 puntos cuando uno pregunta de Libertad Avanza. Después dependerá el lugar y qué candidato lo lleva adelante, porque en esta elección no está Milei. No es lo mismo. Ahora, cuando vos preguntas modelos, siempre nos sale un 70-30, ¿no? Hay un 70% de la gente de la sociedad que quiere ver un futuro distinto. Y la herramienta de hoy es Javier Milei, pero no sabe cuál puede llegar a ser la herramienta del mañana. Lo que sí sabe es que esa herramienta no va a ser la del pasado. Claro, entonces ahí quiero acompañar esa respuesta, ¿no? Pero esto parece ser más, del otro lado no hay algo que mejore lo que tengo ahora, ¿no? Claro. Más que un crédito actual totalmente a Javier Milei, ¿no? Totalmente, por eso te digo, cuando vos y eso creo que lo analizan todos igual. Si mañana ponemos una elección Javier Milei versus Sergio Massa, por decirte cualquier nombre, y la gente va a decir, no, ya pasó, ya lo tuvimos, a ver, vamos por algo nuevo. Claro. Entonces, los números dependen mucho de la antípoda que tengan frente. ¿Y qué se opina respecto de las formas y los tratos del gobierno hacia la oposición? Y te lo pregunto en función de lo que tiene que ver con la relación del gobierno nacional con las provincias y la necesidad que va a seguir estando vigente en el futuro, más allá del resultado electoral, de tejer acuerdos para poder avanzar con planes de gobierno, ¿no? Bueno, todavía la gente no lo visualiza, no lo tiene con una agenda, sino que es una agenda muy importante para lo que es la estructura del país y política del país. Yo creo que, bueno, que en algún punto van a tener que conjugar, porque, bueno, no solo por pedido del gobierno nacional o por pedido de la provincia, sino porque la gente vuelve sobre la solución de los problemas. Entonces, si uno quiere tener también una buena elección en la provincia, tiene que involucrarse a lo que la gente está aceptando. O sea, no me puedo poner en contra de lo que yo a veces le digo. Te estás poniendo en contra de un 70% que la gente acepta. Pero no tiene sentido. Fíjate de qué manera podés construir sobre eso, marcando tu diferencia, pero sin negar, ¿sí?, este camino que hoy trazó la ciudadanía. Lo vamos a ver en octubre, se va a limpiar mucho el panorama ahí, porque de acuerdo a si la Libertad Avanza triunfa en la mayoría de las provincias, va a marcar esto de una manera electoral y ya no van a tener muchas más excusas para decir, bueno, sigo haciendo la mía en la provincia, voy a tener que ver de qué manera me sumo a este camino que me trazó los ciudadanos y que lo está llevando adelante el presidente. Pero bueno, yo creo que octubre va a aclarar mucho el panorama y después se verá ahí ya la construcción para el 2027. Desde el análisis de lo que ya ocurrió, ¿no?, en la negociación, pero también de lo que pueda llegar a ocurrir en las elecciones de octubre, ¿crees que el PRO ya ha perdido su oportunidad de establecerse como una fuerza independiente y quedará subsumida dentro de la Libertad Avanza en este nuevo armado
que se estrena acá en la provincia de Buenos Aires? Sí, yo creo que la última bala de plata, como uno dice, ¿no? Fue la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, entendió que ya el discurso de futuro, de cambio, lo tiene la Libertad Avanza y la gente eligió eso. No le quedó otra que incorporarse porque por afuera era muy difícil, le iba a pasar lo mismo que le pasó al UCR, ¿no? No tener ahora nuevamente un vínculo con la opinión pública. No digo que el día de mañana pueda volver a reconstruirse, hoy lo veo difícil porque, bueno, la alternativa ya está marcada, es violeta. Fue rojo en un momento, amarillo y ahora es violeta. Bueno, habrá que ver qué pasa en el devenir del tiempo y si puedes tener una idea superadora que la gente después visualice a futuro, ¿no? Vamos a poner un juego. Vamos a poner que Milei le va bárbaro, pero puede durar 8 años. Bueno, a ver, planteemos un esquema de acá a los próximos 5 o 6 años y ser una alternativa superadora. Claro. Bueno, todavía no lo veo, me parece que todavía están recalculando y buscando también un liderazgo, ¿no? Y te hago la última. ¿Qué pasa con todos aquellos que, bueno, hoy están conformando este Frente Somos, lo que es la figura del peronismo cordobés, Lilita Carrió, algunos representantes del radicalismo, esa conjunción que se empieza a armar en una nueva alianza? ¿Se ve como una tercera vía o es uno del movimiento más de que empezamos a ver en cada elección cuando no hay una cuestión orgánica de un partido? Y puede ser un buen ensayo, habrá que ver. Mirá, nosotros como argentinos no estamos acostumbrados a terceras opciones, ¿no? Siempre se termina polarizando. Las terceras vías no funcionan, lo que llaman la avenida del medio es muy difícil. Pero sí puede ser quizás una alternativa a futuro, cuando alguno de los polos se agote, porque bueno, el peronismo tiene sus serios problemas, porque no termina de ser ni peronismo ni kirchnerismo, no sabemos lo que es. Y como te decía, ¿no? El PRO ya está diluido dentro de la Libertad Avanza, no hay un esquema nuevo para adelante. Yo lo veo como un primer ensayo, habrá que ver si eso después vuela por los aires y no tiene una buena performance en estas elecciones, siguen buscando una idea de representación para el futuro. El tema es que siempre hacen esos esquemas por cuestiones de estrategia electoral y mueren ahí, no la continúan, entonces nunca sabemos a dónde pueden llegar porque arranca y muere en una elección. Sí, tal cual, ¿no? Eso es lo que te preguntaba, porque uno ve, viste, alianzas que se van construyendo y después, dependiendo del resultado, van cambiando. Ni siquiera una cuestión de cambiar de nombre y seguir con los mismos integrantes, como pasa con el peronismo ahora en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde era Fuerza Patria, fue Unión por la Patria, bueno, Frente para la Victoria, etcétera. Sino que hay un movimiento de partidos que son los que van quedando por fuera de otros acuerdos, ¿no? Y en este caso ya no hay más juntos, pero está Somos, ¿no? Claro, tal cual. Dependerá de ellos, y vuelvo a repetirte, ¿no? De salirse de los egos personales y buscar una construcción más a largo plazo, pero como es la política argentina, no la veo. Me parece que se va a volar por los aires después de estas elecciones. ¿Y qué ves en la elección? La última, ¿cuál crees que es un resultado positivo para el gobierno nacional? No, y lo positivo puede pasar como pasó en algunas provincias, donde ganen institutos importantes, donde haya un cambio de rumbo. En algunos va a haber continuidad, porque bueno, como te decíamos y hablábamos al principio, ¿no? El tema de la continuidad local. Y hay bastiones que quizás, si la Libertad Avanza tiene una buena elección o lo gana, va a marcar esa cuestión de que la provincia de Buenos Aires empieza a despertar esto de lo que llaman ellos la idea libertaria. Ejemplo, si la tercera gana Mayra Mendoza, y bueno, eso lo van a tomar como un gran triunfo, ¿no? Sin importar que pierda Bahía Blanca y en otros distritos. Claro. Buenísimo, Aníbal, vamos a ver lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Dije Mayra Mendoza de la sí. No, me quedé pensando también en la elección bonaerense, ¿no? Y también después en la elección nacional, que es el gran caballito de batalla, y que ahí algunos me dicen, bueno, 40% está bien para el gobierno, otros dicen, no, más arriba. Bueno, hay que ver cuál es un buen resultado después con las bancas, ¿no? Lo que pasa es que en la provincia se va a ver más esos triunfos locales que un porcentaje general, porque aparte va a ser muy difícil
predecir un porcentaje general. En octubre sí es más fácil, porque vos tenés diputados nacionales y ya está, preguntás en la provincia y es mucho más fácil encontrar un número certero. Claro. Pero esto, yo creo que el triunfo va a ser como pasó en Salta, que ganaron en algunos lugares y eso se traslada como un triunfo, ¿no? Me parece que va a ser esa mirada. Vamos a verla entonces a unos meses nada más. Aníbal, te agradezco muchísimo habernos acompañado. Seguramente seguiremos en contacto porque se vienen muchos capítulos políticos interesantes e importantes en nuestro país. Así que una vez más, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias a ustedes también por estar ahí, por acompañarnos como cada semana. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí, adelantando las notas. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vía UTI. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.